Bueno, entonces continuamos con el quinto derecho básico de aprendizaje en lenguaje, que son los mensajes orales. Entonces, teniendo en cuenta temáticas en mensajes que escucha, el niño de primero pues debe diferenciar los sonidos que componen las palabras. Ya en segundo, el niño identifica palabras relevantes que tengan en cuenta el sonido de las palabras en las acciones. También encontramos que en tercero, el niño ya aprende a identificar el papel del emisor, del receptor. Y en cuarto, realiza como tiene en cuenta para un discurso pues el tono de la voz del interlocutor, el ritmo, las pausas, la entonación. En quinto y sexto ya puede realizar debates, foros, ya entonces relaciona la información explícita e implícita y interpreta pues ya obras de tradición, tiene en cuenta la cultura, entonces aparecen las trovas, los refranes. En séptimo comprende determinando pues diferentes contextos sociales, escolares, y ya el niño en octavo escucha con atención a sus compañeros en diálogos informales. Entonces en noveno ya comprende y respeta las opiniones en debates sobre temas de actualidad, tiene en cuenta, por ejemplo, el manejo de la voz, el tono, el estilo, los puntos de vista en cuanto a lo social, político, cultural, y ya no se pues, puede realizar sus propios argumentos de acuerdo pues a los interlocutores o en los procesos de comprensión, crítica y proposición. ¿Listo? Bueno, en el sexto derecho que encontramos es el de la interpretación también de textos, pero este indicador, bueno, este derecho como tal se basa más que todo en la organización de la información. Entonces, en primero, pues los niños solamente se basan en palabras sencillas y en las imágenes que lo contienen. Entonces, ya en segundo se tiene en cuenta el conocimiento propio que ha adquirido el niño. Y en tercero ya puede responder preguntas de orden inferencial y crítico. Entonces ya ponen a analizar al niño. ¿Sí? Preguntas como ¿crees que es conveniente? ¿O crees que el personaje actuó adecuadamente? Bueno. Cuarto, encontramos también que ya se organiza la información utilizando técnicas de procesamiento de información como mapas conceptuales. Bueno, se identifica también la intención comunicativa de los textos, la estructura y también la tipología de textos, ¿sí? A partir de características formales, las intenciones comunicativas. Eso sucede en quinto y sexto. En séptimo ya interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, líricos, argumentativos. Entonces él ya comienza a clasificar los textos. Y en octavo, noveno, pues ya realiza como tal sus propios conceptos macros del texto, realiza en cuanto a la función de la lengua en situaciones de comunicación. Y décimo y once ya tiene una actitud crítica, argumentativa de sus puntos de vista, teniendo en cuenta pues lo leído o lo que ha experimentado como tal. Listo, en cuanto al séptimo derecho básico de aprendizaje en lenguaje, encontramos los textos orales, que los textos orales, digamos en primero, el niño enuncia textos orales sobre temas de su interés. En segundo, pues ya tiene en cuenta los temas, los interlocutores. En tercero, maneja ya el ajuste del volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales, los gestos. Entonces ya en cuarto y quinto, él puede realizar espacios de discusión, digamos que ahí se ven las tertulias, las situaciones que se están desarrollando. En sexto y séptimo los adecua a las circunstancias del contexto, entonces se tiene en cuenta qué público está manejando, qué intención comunicativa tiene, las características de los géneros, a quién va dirigido, bueno, como tal. Ya en octavo y noveno, pues él hace una reconstrucción del sentido del texto, teniendo en cuenta un espacio histórico-cultural y a partir de diversas estrategias pues para exponer sus argumentos. En décimo y once lo que hace es producir textos orales como comentarios, relatorías, entrevistas, ya expresa el dominio de un tema, porque pues digamos que ese es el avance que va teniendo el niño
a medida que va pasando los grados. ¿Listo? Y ya por último, en el lenguaje encontramos el último derecho básico de aprendizaje, que es la escritura de las palabras. Entonces, en el grado primero, el niño pues comunica sus ideas pues por medio de lo que entiende del texto. Ya escribe textos en segundo para atender un propósito comunicativo, como invitaciones, como cartas. ¿Sí? En tercero, el niño ya produce textos verbales y no verbales, teniendo en cuenta la ortografía. En cuarto y en quinto, pues ya se utiliza en los textos, digamos, el uso de interrogantes, exclamaciones, puntuación. Ya se utilizan los esquemas, los mapas mentales, como una tipología a desarrollar. ¿Listo? En sexto y en séptimo, entonces se realiza textos atendiendo los destinatarios, el medio en que lo va a escribir, el propósito comunicativo. Y en séptimo ya se tienen en cuenta las características como tal del texto, entonces hay una planificación textual. En octavo y en noveno, entonces atiende características de uso privado, público, cotidiano y científico. Y en décimo realiza como tal ya la corrección lingüística de sus textos y se tiene en cuenta una producción textual.